Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a analizar el contenido temático de la lección número 16. Ya estamos a muy poquito de terminar nuestro curso de Universo Natural y en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito de lo que es la clasificación, así como los métodos de obtención de energía de los seres vivos. Para empezar con esta primera parte, mencionar que los dominios biológicos son una clasificación de acuerdo a la similitud genética de las células. Y estos dominios son básicamente estos tres que tenemos aquí y que vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. El primero es el dominio bacteria, que como podemos intuir por el nombre, hace referencia a todas las bacterias. Las bacterias son un grupo de organismos muy diversificados y muy abundantes que podemos encontrar en grandes cantidades en casi todo el planeta. Sí, las bacterias están en todos lados. No podemos verlas a simple vista, pero nosotros mismos como personas y todo lo que tocamos, todo lo que nos rodea está lleno de bacterias. Y entre ellas podemos encontrar todo tipo de nutrición, pero en su gran mayoría son heterótrofas. Cuando decimos heterótrofas significa que las bacterias no son capaces de sintetizar sus propios alimentos, sino que dependen de otros organismos para poder nutrirse. ¿Sí? También encontramos a las cianobacterias, que son grandes procariotas fotosintéticas que realizan la fotosíntesis. Cuando decimos que son procariotas es porque son organismos compuestos por este tipo de células. ¿Sí? Recordarán que en lecciones anteriores hacíamos la diferencia entre lo que era una célula eucariota y una célula procariota. Bueno, pues las cianobacterias y en general las bacterias son organismos procariotas. ¿Sí? Y en específico las cianobacterias son organismos fotosintéticos, es decir, que realizan la fotosíntesis como lo hacen las plantas, ¿sí? Obteniendo la energía del sol para transformar el dióxido de carbono y el agua en carbohidratos y así liberar oxígeno. Y aquí hay algo bien importante que dice que es probable que las cianobacterias hayan sido el primer organismo en desprender oxígeno a la atmósfera primitiva de la Tierra. Y esto lo convirtió en un lugar favorable para el desarrollo de organismos que lo requieren, como es el caso de animales. ¿Sí? Esto no es simplemente un dato histórico, científico que se tiene, y esto vendría a ser básicamente el dominio bacteria. Después tenemos un dominio que se parece mucho, que es el dominio arquea, que comprende a las llamadas arqueobacterias, que son organismos unicelulares, es decir, compuestos por una única célula. De igual forma son procariotas y se reproducen de manera asexual. Es decir, aquí no hay la intervención de un óvulo y de un espermatozoide, como en el caso de los animales, sino que aquí tenemos un organismo y ese organismo se duplica y lo que ya tendríamos vendría a ser dos organismos que son genéticamente idénticos. Las arqueobacterias se distinguen de las bacterias por una diferencia en su secuencia de bases de ARN ribosómico, ¿sí? Tiene que ver algo con genética, por su membrana plasmática única, ¿sí? Y por el compuesto químico que contienen en su pared celular. ¿Sí? Esto es lo que los diferencia del dominio bacterias, por eso que están en dominios separados. Tienen diversos tipos de alimentación y viven en todo tipo de ambientes, pero se conoce que proliferan en ambientes extremos, ¿sí? Muy similares a los que existían en la Tierra primitiva, como lo son las ciénegas, los pantanos, los intestinos de animales, manantiales termales y geysers, ¿sí? Es por eso que se dice que el dominio bacteria y el dominio arquea son dominios muy prehistóricos, muy antiguos, ¿sí? De los primeros de los que se tienen registro. Y finalmente tenemos el dominio eucaria, que comprende en su clasificación a organismos unicelulares y pluricelulares, también llamado multicelulares, si es lo mismo, cuyas células tienen un núcleo delimitado por una membrana, llamados eucariotas, que era lo que veíamos en lecciones anteriores, ¿verdad? Que era la membrana plasmática y la diferencia entre una célula eucariota y procariota. La reproducción sexual es común y presentan diversos tipos de ciclos de vida. Estos organismos del dominio eucaria no únicamente se reproducen de forma sexual, sino también de forma asexual. Y vamos a estar hablando de ellos más adelante. Dentro de este dominio pues se incluyen los reinos, que es el reino protista,
el de los hongos, el de los animales y el de las plantas. Sí, y más adelante vamos a estar hablando de cada uno de ellos. A continuación tenemos una tabla en la que no me voy a detener mucho, ustedes ya con calma la analizan, pero sí me surge la necesidad de aclarar algunos conceptos que vienen por aquí que tal vez no podamos entender así de buenas a primeras qué significa. Lo primero de ellos es la motilidad, sí que la motilidad hace referencia a la forma que tienen estos organismos para moverse. Los dominios bacteria y arquea dice que su motilidad es a través de flagelos. ¿Y qué es un flagelo? Bueno, aquí tenemos un dibujito que hice en el que tenemos una bacteria, ¿sí? Imaginen que esta es la bacteria y tenemos esta protuberancia que es como si fuese un látigo, ¿sí? Lo mueven de un lado a otro como si fuese un gusanito. Bueno, pues este es al que se le llama flagelo y este al moverlo de un lado a otro es lo que los impulsa para poderse mover. Sí, muchas bacterias se mueven a través de flagelos, aunque también existen otro tipo de formas en las que se mueven, pero sí, esto es básicamente un flagelo, ¿sí? Ciclo de vida, las bacterias y las arqueas por lo general se reproducen de forma asexual, pero también tenemos reproducción sexual y aquí es donde viene el concepto de haploide y de diploide. ¿Qué es haploide y qué es diploide? Bueno, para entenderlo de una forma sencilla, pues qué mejor que nosotros como humanos, ¿verdad? Nosotros somos organismos que proceden de células diploides, es decir, que en su núcleo el material genético está compuesto o dado por un número completo de cromosomas de la especie, tanto las que nosotros heredamos de nuestro padre como las que heredamos de nuestra madre. ¿Sí? Es por eso que viene en pares de cromosomas. El genoma humano está compuesto por 23 pares de cromosomas. Y se dice 23 pares de cromosomas porque nosotros obtenemos 23 de nuestros padres y 23 de nuestras madres. Sí, entonces es por eso que se da en pares. Cuando solamente tenemos la mitad de esa carga genética, la célula se dice que es haploide. ¿Sí? Entonces nada más tiene una parte, como podemos ver aquí en el dibujo. Aquí hay dos partes, aquí solamente hay una parte. Cuando tiene ambas partes se denomina como 2N y es diploide. Y cuando únicamente tiene una parte se dice que es N, ¿sí? Y se dice que es haploide. Esto es para que entiendan más o menos la diferencia. No es muy difícil de entender tampoco, ¿sale? Y pues poco más. Sí, este cuadro lo analizan eh, con más detenimiento después. Finalmente, pues vamos a hablar de lo que son los reinos, en los que se encuentran, pues sí, también, ¿cómo se dice? Clasificados todos los organismos. En el reino monera tenemos a las bacterias, sí, de las que hablábamos hace un momento. En el reino protista tenemos a los protozoarios y a las algas. Como podemos ver, la clasificación también se da en si son organismos que forman o no tejidos y si son de carácter unicelular o si son pluricelulares. ¿Sí? En el reino fungi, aquí debería decir fungi, encontramos a los hongos y a las levaduras. En el reino plantae encontramos a las plantas, que son organismos autótrofos, es decir, sintetizan sus propios nutrientes. Y en el reino animalia, como podemos intuir, se encuentran todos los animales, que somos organismos heterótrofos. Nos incluimos porque los humanos estamos dentro o clasificados dentro de los animales. ¿Sí? Y somos organismos heterótrofos, es decir, dependemos de otros organismos para poder adquirir nuestros nutrientes. Y aquí pues vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de los reinos. El reino monera es un grupo heterogéneo de células procariotes, ¿sí? Son células procariotes. Abarcan autótrofos fotosintéticos y quimiosintéticos. ¿Sí? Quimiosintéticos es que producen materia orgánica a partir de materia inorgánica. ¿Sí? Por asombroso que suene, bueno, pues así es. Así como heterótrofos, ¿sí? También aquí se incluyen organismos heterótrofos. Y aquí viene una afirmación que yo pondría en duda porque
realmente no es que todas las bacterias sean patógenas. Aquí dice que todos los patógenos procariotes son bacterias. Pero em, no sabría qué decir al respecto porque no sé si ustedes han oído hablar acerca de que existen bacterias buenas y bacterias malas. Simplemente toda la microbiota intestinal que nosotros tenemos, pues es un montón de bacterias que viven dentro de nosotros, en nuestros intestinos, y no nos enfermamos. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, porque ellas se alimentan de algunas cosas que a nosotros pues no nos sirven de nada, entonces ahí están ellas alimentándose de eso, no nos quitan nada y a cambio nos defienden de algunas bacterias que sí son patógenas. Entonces, bueno, aquí decir que los organismos patógenos procariotes son bacterias, pues no es del todo cierto, ¿sí? Pero sí son organismos procariotes y sí son organismos unicelulares, ¿sí? Eso sí es verdad. Después tenemos el reino protista, que comprende organismos eucariotes, ¿sí? Aquí podemos ver una diferencia, que son unicelulares o unicelulares coloniales. ¿Qué significa unicelular colonial? Que aunque se traten de organismos unicelulares, es decir, que únicamente estén compuestos por una célula, no generan tejidos, ¿sí? Sino que generan colonias, ¿sí? Es como, pues sí, como si fueran casitas, ¿sí? Cada uno de ellos es un organismo y se juntan, pero no formando tejidos, ¿sí? Sino formando una colonia. Y un ejemplo de ellos son los protozoarios y los fitoflagelados. Después tenemos el reino fungi, ¿sí? Que es el reino de los hongos, que comprende a todos los hongos. Estas especies son multicelulares, eucariotes, con pared celular que contienen quitina, ¿sí? En lecciones anteriores hablábamos de lo que es este carbohidrato, que se llama quitina, que es el responsable de que se escuche un sonido muy característico cuando pisamos un insecto, porque está en el exoesqueleto de los insectos, o también del sonido que se escucha al romper una rama verde de una planta, ¿sí? Son organismos heterótrofos, ¿sí? A diferencia de lo que nosotros podamos llegar a creer sobre los hongos, estos son organismos heterótrofos, es decir, no generan sus propios nutrientes como lo hacen las plantas, sino que estos son heterótrofos, ¿sí? Dependen de otros organismos para obtener esos nutrientes. Principalmente son degradadores saprófitos. Saprófitos es que se nutren de los desechos o de los residuos de otros organismos, ¿sí? Algunos de ellos son parásitos. Fueron removidos de la antigua clasificación de dos reinos que los ubicaba en las plantas, ¿sí? Antes se creía eso, que los hongos y las plantas pertenecían al mismo reino, que eran básicamente lo mismo, que los hongos también eran plantas. Pero no, cuando los científicos se dieron a la tarea de investigar más a los hongos, se dieron cuenta que son organismos muy muy diferentes. Después tenemos al reino Plantae, en el que se encuentran los organismos fotosintéticos con clorofila. Casi todos viven en tierra firme y predomina en ellos la reproducción sexual. Y bueno, también se incluyen algunas algas y los vegetales superiores. ¿Sí? Aquí no hay mucho que decir, todos conocemos a las plantas, aquí están en este reino. Y finalmente el reino Animalia, ¿sí? De los animales, que incluye a todos los animales, los seres que pasan por el estado de gástrula, sí, es decir, que tienen un tipo de reproducción en el que interviene un macho y una hembra, ¿sí? Y bueno, que son productos de una fecundación, ¿sí? Somos heterótrofos pluricelulares, es decir, no podemos nosotros sintetizar nuestros propios nutrientes y estamos compuestos por muchas células, no únicamente por una célula, sino por millones de células en el caso de nosotros los humanos. Casi todos son tejidos y órganos. La mayoría se reproducen sexualmente, pero también algunos lo hacen de forma asexual. Sí, era lo que les decía hace un momento. Y un ejemplo de un animal que se reproduce de forma asexual son las famosísimas estrellas de mar. Si nosotros a una estrella de mar le arrancamos uno de sus bracitos y lo dejamos ahí, lo que vamos a ver es que a partir de esa patita arrancada va a surgir otra estrella de mar, ¿sí? Entonces, aquí hay un claro ejemplo de cómo también los animales se pueden reproducir de forma asexual.
Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la energía de los seres vivos. Los organismos, para poder acceder a una fuente de energía, necesitan realizar sus procesos vitales. Por este motivo revisaremos aquellos que de manera directa o indirecta intervienen en los procesos metabólicos de los seres vivos. Las células de los organismos heterótrofos obtienen la energía de sus alimentos. Como su nombre lo indica, heteros, otro, y tótrofo, nutrición, se nutren de otros. No son capaces de producir su propio alimento. Por otra parte, se encuentran los organismos autótrofos, como las plantas, que sintetizan sus alimentos a partir de procesos como la fotosíntesis. Dichos alimentos son utilizados por las células vegetales y por los animales. Dicho de otra forma, ¿sí? O si nosotros lo queremos ver de esta forma, las plantas y nosotros somos organismos que vivimos a base de hacer los procesos contrarios. Si se ponen a pensar, las plantas lo que hacen es captar el dióxido de carbono que hay en el aire, ¿sí? En la atmósfera, obtienen la energía de los rayos del sol y con esa energía ellos sintetizan azúcares, ¿sí? Las plantas sintetizan azúcares. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, y como resultado de este proceso de generar azúcares y captar dióxido de carbono, las plantas desprenden oxígeno. En cambio, nosotros somos organismos que degradamos azúcares, respiramos oxígeno y como resultado de la degradación de azúcares, desprendemos dióxido de carbono. Sí, si nos ponemos a pensar, pues las plantas hacen algo y nosotros hacemos completamente lo contrario. Sí, es por eso que las plantas son organismos o seres que a nosotros nos ayudan muchísimo. Simplemente nosotros no podríamos vivir si no existieran plantas. ¿Sí? Todo lo que comemos, la mayoría de las cosas que nosotros comemos, son de origen vegetal. Sí, es por eso que es muy importante cuidar a las plantas. Y finalmente, bueno, vamos a hablar de lo que es el ATP. El ATP es la molécula que en bioquímica se conoce como la molécula de representación de la energía. ¿Por qué? Porque tiene más o menos esta apariencia de aquí, esta molécula de ATP. ATP significa adenosín trifosfato. Y ahorita vamos a ver por qué. Por una parte tenemos la adenosina, ¿sí? Con una pentosa que es la ribosa. Y esta parte de aquí se llama nucleósido. ¿Sí? Tampoco les voy a pedir que se acuerden de estos conceptos, simplemente que tengan la noción o que más o menos lo interpreten junto conmigo. Esta parte de aquí sería el nucleósido y como podemos ver aquí tenemos tres letras P, cada uno de ellos se le llama grupo fosfato. El ATP, como podemos ver, tiene tres grupos fosfato, por eso es que es trifosfato. Y la forma en la que las plantas producen ATP es a través de un proceso que se llama, ¿cómo se llama? Reducción oxidativa, si no me equivoco así se llama. De todas formas les voy a dejar un video acerca de lo que es la fotosíntesis y cómo se produce el ATP para que lo puedan entender. Es un video muy cortito de apenas 3 minutos para que se tomen el tiempo de verlo y que entiendan mejor esta última parte de la lección, ¿sí? Pero en pocas palabras lo que quiero darles a entender con esto es que las plantas a través del proceso llamado fotosíntesis captan la energía proveniente del sol y forman ATP. Y nosotros en todos los procesos que llevamos a cabo como parte de nuestro metabolismo, gastamos ATP, ¿sí? Tanto para movernos, para respirar, para degradar, nosotros necesitamos el ATP y las plantas lo producen a través de este proceso que se llama fotosíntesis. Y con esto estaríamos terminando el contenido de la lección número 16. Como siempre, recordarles que estoy a su servicio. Si llegaran a tener alguna duda, háganmela saber. Y nos estaremos viendo en la próxima lección. Hasta luego.